a empezar. Listo. Hola a todos, gracias por conectarse. Hoy tenemos un proyecto muy interesante que nace del Centro Histórico Monumental de Popayán, desarrollado por Laura Camila Meneses y Sharon Jordan Vidal de la Universidad del Cauca. Ambas realizaron un trabajo con rigor técnico impecable y una visión fresca sobre movilidad sostenible. Este proyecto se llevó a cabo gracias a una licencia especial de tesis, un beneficio que PTB ofrece como parte de su estrategia académica para apoyar a estudiantes en la obtención de su título de grado. Si a alguno les interesa conocer más información de estas licencias, pueden encontrar toda la información en la página oficial de PTB en la sección de Academia. Y sin más, les cedo la palabra a Nancy Paola González, directora de tesis de estas talentosas ingenieros. Gracias, Beatriz. Bueno, muy buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar, cuyo objetivo es mostrar los resultados del proyecto de investigación desarrollado por las estudiantes de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad del Cauca en Colombia, Sharon Jordán y Laura Meneses, para optar a su título profesional como ingenieras civiles. El estudio denominado Evaluación del transporte de carga por la peatonalización en un sector del centro histórico de la ciudad de Popayán mediante estrategias sostenibles requirió de arduo trabajo de campo y su respectivo procesamiento, abordando temas importantes como la emisión de gases y modelación mediante la herramienta BISIM. En ese mismo sentido, agradecemos la importante colaboración de Lucas Manuel Bossi, quien por medio de talleres y a través de su conocimiento permitió conocer el uso del programa BISIM para ser aplicado dentro de la investigación. De la misma manera, a Beatriz Fierro como gestora para la obtención de la licencia y demás trámites correspondientes. Siendo así, le doy paso a Sharon y Laura para que hagan la exposición de su investigación. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días para todos. Vamos a comenzar con esta socialización eh, de nuestro trabajo de grado. En el orden del día, hoy vamos a tener la presentación de resumen, objetivos, revisión de literatura, metodología, análisis de resultados del estudio, conclusiones y recomendaciones, y también la bibliografía. Partimos primero de presentar el esquema de nuestra zona de estudio que se ubica en el Centro Histórico Monumental de Popayán. Esto para introducir a lo que denominamos a lo largo de nuestro estudio las 4 Ls, con los siguientes puntos de referencia. L1, Droguería del Parque Caldas; L2, Panadería Cuaresma; L3, con los bancos y el famoso Teatro Municipal Guillermo Valencia; y L4, con la Torre del Reloj, muy conocida en la ciudad. Bueno, la ciudad de Popayán ha enfrentado desafíos significativos en cuanto a lo que es la movilidad por la alta concentración de establecimientos comerciales que hay en la zona, lo que requiere un flujo constante de vehículos de carga que pueden congestionar la zona y emitir grandes cantidades de gases. Lo que el proyecto busca es proponer una alternativa de sistema de transporte de mercancías acorde con la visión global de reducción de emisiones a cero, que destaca el uso de bicicletas y motocicletas eléctricas, además de implementar como alternativa un centro de distribución de mercancías en el centro histórico para la entrega de última milla, que tiene como objetivo descongestionar el centro monumental. Tenemos como objetivo general proponer una alternativa sostenible de transporte de carga que reduzca las emisiones de gases de efecto invernadero en un sector del Centro Monumental de Popayán frente a una posible peatonalización mediante una estimación basada en lineamientos teóricos y prácticos, como la guía de elaboración de inventarios de emisiones atmosféricas del Ministerio de Ambiente. Como objetivos específicos tenemos evaluar la condición actual del transporte de carga por medio de encuestas, identificar y analizar las percepciones de instituciones por medio de entrevistas, medir el flujo vehicular que transita en determinados puntos del centro, analizar este flujo bajo la influencia de una supuesta peatonalización por medio de una simulación de PTB BISIN y estimar las emisiones de gases de efecto invernadero con un equipo de medición y con la ayuda de guías teóricas.
Primeramente se hizo una revisión de literatura basándonos en fuentes locales e internacionales. Tenemos documentos normativos de planificación y gestión de la ciudad de Popayán, como lo son el Plan Maestro de Movilidad, el Plan de Ordenamiento Territorial y el Plan Especial de Manejo y Protección. Como segundo, la problemática planteada fue obtenida gracias a la investigación hecha por la ingeniera Nancy Paola González, donde se obtuvo información relevante sobre los locales comerciales de la zona. También se evaluaron estudios sobre emisiones y datos vehiculares de la ciudad, entre ellos está el Plan Integral de Gestión del Cambio Climático, datos del Ministerio de Transporte, de la CEPAL y del RUT. Y tenemos investigaciones alusivas al uso del transporte sostenible, casos como Sevilla, España, donde se realizó una peatonalización en el centro histórico, el caso Lola Te Mueve, que es una solución logística para la entrega de mercancías de última milla, que se está utilizando en Bogotá y en Medellín, y el caso de la peatonalización del centro histórico de Cartagena de Indias. Siguiendo con la metodología, pues en pro de cumplir nuestros objetivos, hemos trazado la siguiente metodología que abordó en primera instancia la revisión de literatura, esto con fuentes de normativas, artículos y casos relacionados. Segundo, pues planteamiento de problema y justificación basadas en el sector de transporte como fuentes móviles de contaminación y congestión vehicular, pasando así a la elección de la zona de estudio que ya la presentaba anteriormente. Esto por su influencia turística altamente transitada, muy comercial y pues por su influencia histórica. Pasamos a la recolección de información con encuestas, entrevistas, aforos vehiculares, la simulación en PTV-BICIM con el Centro de Distribución Urbana, que es una alternativa, y emisiones teóricas y como de equipo. El análisis e interpretación de datos con estadísticas, gráficas, tablas y finalmente conclusiones investigaciones futuras para sus recomendaciones. Comenzando con el análisis de los resultados del estudio, comenzamos con las encuestas de opinión, que se abordaron dos. La A, situación actual, y una encuesta B, que es opinión sobre la implementación de la peatonalización. En la primera, situación actual, se planteó y se desarrolló un cuestionario de aproximadamente 23-25 preguntas solo a locales comerciales y con apoyo de un formulario online que facilitó la recolección de los datos. Hicimos como el censo de los locales comerciales identificados en toda el área de las 4 BLs, dando un total de 127 locales comerciales, pero se pudieron encuestar 119, porque algunos locales no estaban arrendados, no nos colaboraron con la entrevista, no quisieron responder, pero entonces de los 119 son datos representativos. De estos resultados, los más significativos para traerles aquí hoy son la cantidad de personal que labora. Podemos encontrar de 1 a 2 personas trabajando por local comercial, la modalidad en que llega la carga. Dos Ls dieron al por mayor, las otras dos tanto al por mayor como al detalle. El tipo de mercancía en 3 Ls es no perecedera. En L2 es tanto perecedera como no perecedera, ya que aquí encontramos más restaurantes y cafeterías. En frecuencia de recibo de mercancías, pues tenemos que se da semanal, quincenalmente, semanal y mensualmente. De la disposición a un nuevo horario de mercancías de los encuestados, dieron un gran favor así, si tenían disposición a un nuevo horario de distribución de mercancía. Y en cuanto a la congestión vehicular, su percepción es que se da a eso de mediodía, pero solo en L2 que se da en horas de la tarde. En cuanto al tipo de establecimiento, se ve más marcado en los locales comerciales, a excepción de L2, que hay más presencia de restaurantes y cafeterías.
Bueno, en cuanto al tipo de transporte utilizado para la entrega de mercancía, podemos observar en las primeras figuras que de la L1 y la L4, que es donde se concentra la mayor cantidad de establecimientos comerciales, el medio de transporte más utilizado son los furgones, seguido de los camiones pequeños y de las motocicletas. La L2, que es donde predominan los restaurantes y cafeterías, los camiones pequeños fueron los vehículos más frecuentes para el reparto. Y en la L3, que es donde se puede encontrar mayor cantidad de bancos, se identificó un uso predominante de motocicletas. En cuanto al peso de la mercancía, se encontró que la mayoría de los establecimientos recibe mercancía con un peso promedio de entre un peso promedio de entre 10 y 50 kilogramos, lo que indica un predominio de carga liviana. Sin embargo, el 10% de los establecimientos manejan carga de hasta 200 kilogramos, lo que implica vehículos con mayor capacidad. Sin embargo, sigue siendo una carga liviana para vehículos pesados como lo son los camiones. Se realizó una relación entre algunas preguntas de las encuestas, entre el peso de mercancía versus el tipo de transporte que se utiliza. Al analizar en conjunto todos los rangos del peso, podemos observar que se identifican 4 medios de transporte como los más frecuentes, que son los furgones, los camiones pequeños, las motocicletas y los camiones grandes. Cabe resaltar que de estos 4 vehículos, 3 de ellos son vehículos grandes motorizados, cuya presencia en una zona como lo es el Centro Monumental de Popayán, pues puede generar impactos negativos por la congestión que genera. Si bien es cierto que los furgones y los camiones pequeños pues pueden abastecer a múltiples establecimientos en una ruta, pues también podemos observar que hay una oportunidad para la implementación de vehículos más livianos y sostenibles como lo son las bicicletas y las motocicletas eléctricas. En cuanto a la relación entre el tipo de mercancía y el tipo de proveedor que se utiliza en los establecimientos, se identificó que el 77% de los establecimientos reciben mercancía de proveedores de origen nacional. De este grupo, la modalidad que se predomina es al por mayor. Esto puede explicarse por la procedencia lejana de los proveedores que obliga a consolidar las entregas de mercancía en grandes volúmenes para optimizar los costos. En contraste con los regionales y locales que tienden a suministrar la mercancía al dental por la cercanía que tienen a los establecimientos comerciales que les permite realizar entregas más frecuentes y en volúmenes reducidos. Y en cuanto a la relación entre el tipo de transporte y el tipo de proveedor que utilizan los establecimientos, los proveedores nacionales e internacionales, los medios de transporte más utilizados son los camiones pequeños y furgones, por lo que les digo, porque ellos tienen que mover volúmenes grandes de carga, a diferencia de los locales y regionales que utilizan motocicletas y furgonetas para el transporte de la carga, siendo más ágil y de menor escala. Se hizo también una encuesta de opinión sobre la implementación de un sistema automatizado de mercancías. En la primera pregunta sobre si estaría dispuesto a gestionar la entrega de mercancía por una plataforma digital, la mayoría de establecimientos dio una respuesta positiva, a diferencia de la L1, donde sí hubo la mitad de acuerdo y la mitad de desacuerdo. En cuanto a la segunda pregunta de si está dispuesto a recibir mercancía desde un centro de distribución urbana, la mayoría de establecimientos también dio una respuesta positiva. En los obstáculos que tendría su negocio para adaptarse a un nuevo sistema de entrega, la mayoría dijo que esperaría demoras inesperadas. Y en cuanto a si le gustaría contar con una página o plataforma que le informe sobre los horarios de entrega, también hubo una aceptación positiva por parte de los establecimientos. Se hicieron unas entrevistas a los bancos y parqueaderos para saber su opinión sobre una posible peatonalización. Primeramente se realizó una visita en campo a las sedes de estudio para identificar los establecimientos institucionales que contaban con parqueadero.
Asimismo, se hizo el reconocimiento de los bancos que estaban en la zona. Para los bancos también se encuestaron los que quedan dentro del Parque Caldas, porque para la entrada de estos bancos necesitan pasar por la zona de estudio. Como el número de establecimientos fue tan pequeño, el tamaño de la muestra dio un total del 100%, por lo que se hizo la encuesta a todos los que se muestran en las tablas. En cuanto a los resultados de las entrevistas, hubo una opinión desfavorable ante una posible peatonalización debido a varios factores, entre ellos para los bancos por pérdida de clientes, ya que la mayoría de los clientes de los bancos son de la tercera edad y ellos, por sus limitaciones físicas, necesitan que el transporte llegue hasta las entradas de los bancos. Asimismo, por el riesgo de hurtos a los clientes y posibles daños en la entrega de insumos, ya que ellos tienen que caminar cierta parte si hay peatonalización y esto obviamente aumenta los riesgos de hurto. Y por parte de los parqueaderos, porque si hay un cierre total o parcial, pues ellos perderían clientes. Y eso puede significar un cierre total de los parqueaderos. Bueno, ahora abordamos los conteos vehiculares, de los cuales se realizaron dos. Uno foro 1 de ingresos, solo del total de vehículos que ingresaban a la zona de estudio, y el segundo en las intersecciones de la entrada a cada L según el sentido de circulación, realizando foros por movimiento de los que no ingresaban y de los que sí por calle y por carrera. El formato que se elaboró contó con la clasificación de las bicicletas hasta los autos entre normal y de carga, em, como también buses, camiones y otros como a pie en carretilla, creando grupos así modales para el análisis de los resultados, agrupados en el conjunto C, todos los contaminantes, el grupo C1, que son los vehículos contaminantes de uso normal, y C2, los contaminantes de transporte de carga. NC, los no contaminantes, como bicicletas y otros medios de transporte como a pie, en carretilla. El grupo A es todos los vehículos desde bicicletas, motos, autos, buses y camiones. Y el grupo B es el grupo total de otros. En cuanto a los resultados, se hizo este resumen por cada una de las Ls, teniendo el rango máximo de 15 minutos, la hora de máxima demanda, y se halló que la hora en punto más repetida es al mediodía para L1, L2 desde las 11, L3 11 también, y L4 a las 3 de la tarde. En cuanto a volumen vehicular, la L4 es la más transitada, seguida de L3, L1 y L2. Se halló también la composición general y también la composición por grupo modal de los contaminantes de transporte de carga, donde se encontró que se usa para transportar carga más que todo motos en cuanto domiciliarias y de carga, como moto de carga, seguidas de camiones y por último vehículos particulares. En el aforo 2 de intersecciones se halló, digamos, para el grupo de interés que es nuestro transporte de carga, como la preferencia de ruta, si es desde la calle o desde la carrera. Un ejemplo en L4 es que ingresan más desde la calle que desde la carrera, ingreso de transporte de carga. Pasando así al análisis de los resultados del estudio para la simulación en PTB-BICIM, que con los aforos realizados basados en los conteos de ingreso, se desarrolló un modelo base y escenarios alternativos para modelar el planteamiento de un centro de distribución urbana para que el abastecimiento de mercancía de los locales comerciales e instituciones no se vea interrumpida y no se afecte pues su actividad por la peatonalización.
Esto pues se logró con el programa de microsimulación BSIM, creando un modelo sencillo. Entonces, primero se hace el modelo base, que es la red de circulación, anchos de carril, modelos 2D, 3D de los vehículos, abordando pues tipo, categoría y clases de vehículo. En clases podemos tener un conjunto de bicis, autos, buses, motos, camiones y vehículos sostenibles. Después se hace la composición vehicular a través pues de los aforos realizados. También a esta composición por tipo de vehículo se ingresa la velocidad, que es un dato también recolectado en campo. Eh, Después en el programa se hace el ingreso de vehículos y las rutas vehiculares. También se trazan las áreas de conflicto, priorizando el flujo principal, que en este caso sería el de las carreras. En séptimo se hace como la evaluación, que partimos de la evaluación nodos, y esto pues para ir generando simulaciones para chequear tanto el flujo de la red e ir calibrando y ajustando todos los parámetros necesarios. De allí pasamos al comportamiento del conductor, que es un modelo de seguimiento vehicular que tomamos el de Wiedemann 74, un modelo psicofísico de separación y distancias de seguridad como de seguimiento, y esto con datos de campo. De los resultados se modeló pues en 1 hora y 15 minutos, con un tiempo de calibración de 15 minutos. La recolección de datos pues a partir del minuto 15 hasta la hora y 15 para un total de 1 hora de recolección de datos. Se calibró mediante la estadística referente a la FHWA, que nos dice si es válida o no la simulación dependiendo del tiempo de viaje, con simulaciones aleatorias. Esto para la calibración. La misma estadística se realizó para la validación del modelo, pero aplicado al volumen vehicular, que lo podríamos comparar pues con los afores de ingreso. Después, con esto chequeado, como vemos acá abajo en las estadísticas aplicadas, que no se rechazó el modelo, entonces guardamos el modelo base y a partir de aquí construimos los escenarios alternativos, que se hizo la peatonalización y un centro de distribución urbana. Aquí podemos ver las herramientas que nos ofrece BICIM, que en la evaluación de los resultados ya podemos ver gráficamente, visualmente, por colores, los niveles de servicio, las velocidades y hasta las emisiones con diferentes maneras que maneja BICIM. De aquí pasamos a los vehículos que se usaron para eh, la transición de los vehículos de transporte de carga contaminantes a vehículos sostenibles. Entonces usamos bicicletas, em, bicicletas con remolque, se puede decir, bicicleta eléctrica, que nos ofrece como los datos que vienen con BICIM, como las herramientas. Y también se creó pues una moto de carga donde se añadió un remolque a la moto. De los escenarios, pues tenemos el escenario base. También se construyeron dos escenarios de semi-peatonalización para ver un comportamiento más individual sobre solo entran vehículos de carga contaminantes y solo entran vehículos eléctricos. Y por último, el de centro de distribución urbana, que es una ruta que solo pues entran los vehículos sostenibles. Que aquí a continuación, este es el modelo del centro de distribución urbana. Esta es la ubicación de nuestro CDU, que se instauró aquí por distancias, comodidad, espacio y cercanía a cada una de las Ls y porque no generaba el recorrido tantas pendientes como en los puntos. Siendo así, pues las distancias, la L3, la que más lejos está del centro de distribución urbana, y L1, la más cercana.
De los resultados que pudimos obtener con BISIM, de la función nodos, tenemos las emisiones. Emisiones de monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno y compuestos orgánicos volátiles. De aquí, si tomamos solo los vehículos de uso particular normal, tenemos que representa pues por su composición vehicular también un gran porcentaje de vehículos, donde si los quitásemos de aquí, del tránsito vehicular de cada una de nuestras celdas, pues nos disminuiría 94, 88, 87 y 96% respectivamente en cada L las emisiones. Y en cuanto a nuestros transporte de carga contaminante, representan porcentajes más bajitos de emisiones, donde si estos vehículos se transicionan y los fuesen pues vehículos sostenibles, estas emisiones se reducirían muchísimo más y podrían ser hasta cero. Y en cuanto al tiempo de viaje desde el centro de distribución urbana para cada una de las rutas, para L1, L2, L3 y L4 se tuvieron tiempos ideales desde la salida hasta el punto más lejano de cada una de las Ls, tiempos ideales y tiempos máximos de recorrido. También se hizo el nivel de servicio con las herramientas que ofrece BISIM para la evaluación de resultados y tomamos las del HCM 2000 como intersección no semaforizada, donde en BISIM las comparamos con el retraso vehicular, en donde para cada una de nuestras Ls, en cada uno de los casos, pues es un nivel de servicio A, pero en un ejemplo, en L4, cuando aplicamos nuestra alternativa de CDU con la ruta, pues estos retrasos vehiculares disminuyen significativamente. Listo, ahora seguimos con las emisiones teóricas que se obtuvieron en base a la guía de elaboración de inventarios de emisiones atmosféricas del Ministerio de Ambiente. Esta a su vez está basada en la guía de inventarios de emisiones contaminantes de la Agencia Ambiental Europea, la cual emplea una metodología basada en la estimación de emisiones por niveles de complejidad. Estos niveles de complejidad son llamados tier, siendo tier 1 el método más básico y sencillo, el tier 2 el método intermedio y el tier 3 el método más complejo. Su nivel de complejidad depende de la cantidad de información que se tenga sobre las fuentes de emisión. En nuestro caso, por la información que pudimos obtener, utilizamos el método tier 2. El método tier 2 dice que las emisiones son iguales a un factor de actividad que es igual a la distancia recorrida del vehículo por un determinado tiempo y por el factor de emisión que depende de la tecnología del vehículo, el tipo de combustible y la categoría vehicular. Para el factor de emisiones se necesitó obtener unos datos en campo. Estos se obtuvieron a través de unas fotografías en cada una de las Ls, a través de una muestra representativa que se tomó como el promedio de vehículos de cada tipo basado en los conteos vehiculares que se hicieron. Con las fotografías se obtuvo información sobre el modelo, el año de fabricación, el cilindraje, el peso bruto del vehículo y el combustible. Así fue posible determinar la normativa Euro de cada vehículo, así como clasificarla dentro del sistema de categorías definido por la Guía de Emisiones de la Unión Europea. Los factores utilizados corresponden a 4 gases de emisiones que fueron seleccionados por su influencia en la contaminación actual, que son los dióxidos de carbono, el óxido de nitrógeno, el monóxido y el material particulado. Entonces, en la L1 de estudio se obtuvo que el horario de mayor emisión a la semana es el de 3 a 4 y el porcentaje de emisiones a la semana por tipo de vehículo podemos observar que es el camión pequeño el que mayor cantidad de emisiones genera en CO2, NOx, material particulado, y para el dióxido de carbono el que más genera son las motocicletas de carga.
En cuanto a las emisiones totales por día, el día que mayor cantidad de emisiones arrojó fue el día lunes para la L1. Para la L2, el horario de mayor emisiones fue de 11 a 12 en toda la semana. El vehículo que mayor emisiones tuvo de NOx y material particulado es el camión pequeño. De CO2 son las motos de carga por la cantidad de motocicletas que transitan por esta zona. Y para el monóxido de carbono fue la motocarga. En cuanto a las emisiones totales por día, el día que mayor cantidad de emisiones dio fue el día lunes. En cuanto a la L3, el horario de mayor cantidad de emisiones fue de 9 a 10. El vehículo que mayor cantidad de emisiones arroja a la semana es el C2P, y el día que mayor emisiones da también es el día lunes, porque el día lunes en estas tres Ls es el día que mayor cantidad de camiones y de transporte de carga que hay en la zona. En cuanto a la L4, el horario de mayor emisión es de 10 a 11. El vehículo que mayor cantidad de emisiones genera es el C2P para dióxido de carbono, óxido de nitrógeno y material particulado. Para el monóxido, la mayoría de las Ls, el emisor más contaminante es las motocicletas. Y en cuanto a las emisiones por día, el día con mayor cantidad de emisiones es el día sábado, porque en la L4 es el día que mayor transitan vehículos, generalmente. Haciendo un análisis global en todas las Ls, podemos observar que la L más crítica o con la mayor cantidad de emisiones de gases es la L4, teniendo un porcentaje mayor de incidencia, siendo ella la que genera más del 40% de las emisiones en todos los casos. En total, sumando las emisiones de todas las Ls, la zona de estudio genera a la semana 115.9 kilogramos de CO2, 0.5 kilogramos de NOx y 2.23 kilogramos de CO2, que se podrían reducir si se pensaran en unas alternativas más ecológicas. Bueno, también se contó con un equipo de medición, que es el equipo eh, que usamos en esta ocasión. Se midieron en 3 puntos de cada una de las Ls: inicio, punto medio y salida de cada L, arrojando los promedios, y obtuvimos como los valores más altos. De aquí, en el equipo nos daban valores de dióxido de carbono y PM2.5 y PM10, como también de CO2. También contamos las mediciones dentro del Parque Caldas para saber cómo la diferencia por la cercanía de los vehículos que transitan en las zonas y cómo afectaría pues en el Parque Caldas, dándonos noción que el CO2 era cantidades mayores a veces dentro del mismo Parque Caldas. Tuvimos como la relación también entre días normales y con cierres, por lo que em, acá en Popayán, bueno, en el Cauca hubo unos problemas de orden público, por lo cual cerraron L1, L2 y L3. Cerraron esas Ls, entonces pudimos como comparar si se hiciera la peatonalización, cómo sería esa diferencia. Entonces nos dieron que en días de cierre
Para el dióxido de carbono, disminuiría en estas cantidades como para los otros parámetros de emisiones. En el E4, pues es difícil que se cierre, por lo que es de alta circulación vehicular, es la L4 mayor, pues más cargada, por eso no se tienen registros porque no la cerraron. Y ya pasamos a conclusiones y recomendaciones. Bueno, la mayor parte de la mercancía que se transporta actualmente, como lo podemos observar, es en camiones grandes, pequeños y furgones. La mercancía, la más grande, es aproximadamente 200 kilogramos, entonces es posible utilizar vehículos que sean más livianos, pequeños y sostenibles. También en base a la encuesta realizada, pudimos observar que hay una aceptación del cambio de horario para la recepción de mercancía por parte de los establecimientos encuestados. La adopción de transporte sostenible, de los cambios de horario de recepción o un centro de distribución urbana requieren también la adaptación de los proveedores, por lo que también se debe analizar o investigar la opinión que tienen ellos sobre la posible peatonalización en un centro de distribución urbana. Con las entrevistas, pues los bancos tienen una postura desfavorable frente a la peatonalización, principalmente por los riesgos que hay en el transporte de valores y el acceso de los clientes. Entonces también se debe hacer un análisis o una investigación sobre cómo se podría ayudar a estos entes para que hubiera una posible peatonalización. Pásala, por favor. Ay, no, disculpe. Ok, el 42% de las emisiones proviene del E4 debido a la alta concentración de los establecimientos comerciales y la frecuencia de vehículos de carga. El camión de CO2P es el vehículo que más contamina en CO2, NOx y PM10 por sus pesos, por la frecuencia de circulación en la zona. Y en cuanto al CO2, las motos son las que más aportan estas emisiones, ya que funcionan 100% con gasolina y representan más del 50% de los vehículos de carga. Los horarios con mayores emisiones son de 10 a.m. a 12 p.m. y de 3 a 4, coincidiendo con los picos de entrega de mercancías, lo que se convierten en franjas claves a considerar ante una posible peatonalización. Durante los días de cierre se evidencia una reducción de más del 70% en CO2 en el E1 y el E3, confirmando la relación directa que hay entre las emisiones y el transporte. En el E2 la disminución fue menor, por lo cual se asocia a las actividades de restaurantes y cafeterías que también generan emisiones gay. La zona de estudio presenta una composición. Qué pena, mi compañera está presentando problemas con el internet. No sé si se reconectó. Creo que no. Prosigo con las conclusiones. En conteos, la zona de estudio presenta una composición vehicular dominada por motocicletas, seguidas de camiones, E2P y autos de carga. El E4 es la vía más transitada, mientras que el E3, el E1 y el E2 registran menor flujo vehicular. De conteos, seguimos que al presentarse una semi-peatonalización, los horarios de cierre vehicular pueden realizarse en jornadas de la mañana y en la tarde en L2. Para el E3 en la tarde y pues el E1 y el E2, al contar con gran parte de los locales comerciales, la alternativa puede ser en jornada de la mañana y podría darse mejor el carga y descarga de suministros. Las preferencias de ingreso a KL para vehículos de carga es respectivamente
desde la carrera sexta para L1, desde la calle cuarta para L2, desde la carrera séptima para L3 y la calle quinta para L4. Esto, pues, de acuerdo con los datos obtenidos de aforo con intersecciones sobre la cantidad de vehículos al ingreso, las reducciones por L, que ya entramos a la simulación, estimadas son respectivamente del 94%, 88%, 87% y 96% al circular solo vehículos de carga. Y si estos fueran pues eléctricos o sostenibles, las emisiones podrían llegar a ser nulas. Y comparando los datos arrojados de emisiones de BICIM con los datos teóricos de la guía, pues en cuanto a sus porcentajes para los parámetros evaluados, se puede evidenciar una similitud en sus resultados, que demuestra la congruencia en el modelo y se puede utilizar el programa como una herramienta de apoyo para estimaciones basados en los parámetros pues, de la guía, haciendo esta relación. Y por último, la alternativa propuesta del Centro de Distribución Urbana redujo los retrasos vehiculares en el tramo de cada L al comparar la situación actual. Esto evidencia que la alternativa presenta mejoras en el nivel de servicio, al contar con menos vehículos ingresando y que estos sean sostenibles aunque vayan a una velocidad relativamente más baja. Tenemos ya las recomendaciones, que se podría explorar la implementación de incentivos que fomenten la renovación tecnológica de las flotas de transporte de carga y la coordinación de horarios de abastecimiento para optimizar la distribución urbana de mercancías, implementación de dispositivos de peatonalización sistematizados para el control de la semi-peatonalización según la planificación de la entrega de mercancía y por último estudiar el desempeño en las intersecciones al presentarse una peatonalización total o parcial, que este enfoque permitirá comprender más a fondo el comportamiento y la incidencia del flujo vehicular de estas intersecciones en la dinámica de las áreas estudiadas con respecto a una posible peatonalización. También se pueden hacer como aliados con las empresas de entrega, como nacionales y locales, como lo es también los Rapis y demás. Acá en las recomendaciones también que tenemos es que este estudio eh, se puede basar para futuras investigaciones, más no como eh, una, una evaluación que dictamine a ciencia cierta eh, la toma de decisiones, que esto se debe hacer ya con entes gubernamentales y más estudio. Esta es la bibliografía y eso fue todo. Muchísimas gracias por su atención.